a todos, amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Marcos, capítulo 11, y vamos a ver los versos del 1 al 11. Como bien han visto en la preparación en el devocional, hoy comienza lo que se conoce como Semana Santa, ¿verdad? Y es por eso que hicimos un paréntesis en nuestro estudio del Evangelio de Mateo y vamos a predicar específicamente sobre los eventos de esta semana tan importante. Marcos capítulo 11, versos 1 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. Dice así la Sagrada Escritura. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te damos gloria en esta hermosa mañana, Señor. Venimos ante tu bendita y santa presencia, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Rogándote, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados. Te damos gracias porque nos permites congregarnos una vez más para adorarte. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder comprender la enseñanza de tu palabra y que a través de ella, Señor, nos santifiques y nos continúes conformando a la imagen de tu Hijo. Señor, somos conscientes de que algunos de los presentes pueden que aún no tengan una relación personal contigo, que aún no conozcan a tu Hijo y que todavía no sean parte de tu iglesia. Y oramos, Señor, para que hoy sea el día en que tu Espíritu les traiga convicción de pecado, justicia y juicio, se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Señor, pedimos tu bendición para este día y te damos gracias, Señor, por lo que haces, por todas las bendiciones y por tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El día de hoy, hermanos, vamos a examinar un evento que podría considerarse extraordinario en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que usualmente Jesús evitaba la atención pública. Jesús se retiraba y evitaba la atención
pública. Sin embargo, en este pasaje vemos que es el Señor mismo el que está organizando un evento público, nada más y nada menos que en la ciudad de Jerusalén. Y durante la celebración de la Pascua, que era una fiesta sumamente importante, a la cual venían miles, cientos de miles de peregrinos a participar de la celebración. Recordemos que la Pascua era una celebración en la cual se rememoraba la redención de la esclavitud del pueblo judío de Egipto. O sea, Dios sacó, Dios liberó, Dios libertó a la nación, Dios redimió a la nación de la esclavitud y lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Por tanto, esa celebración tenía como objetivo recordar eso, la liberación de Dios, la manera en que Dios liberta a su pueblo. Y fue precisamente en medio de esta celebración que Jesús escogió para hacer su entrada a Jerusalén. En este preciso momento, en la preparación de la Pascua, rodeado de una gran multitud que lo aclamaba y lo reconocía como rey. Este pasaje que vamos a estar examinando tradicionalmente es llamado la entrada triunfal de Jesús. De hecho, así se conoce, ¿verdad? Y si usted ve en la mayoría de las Biblias, ese es el subtítulo que tienen, la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? Ahora, Marcos nos presenta o nos narra 3 eventos en el ministerio del rey. Es lo que vamos a ver aquí hoy. 3 eventos en el ministerio del rey. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, en estos versos vamos a aprender sobre su recorrido, el recorrido que él hizo. En el verso 1, la primera parte, vamos a ver su requerimiento en los versos, la segunda parte del verso 1 al verso 6, y el último punto es su recibimiento en los versos 7 al 11. Vamos a empezar por su recorrido. Fíjense que comienza diciendo cuando se acercaba a Jerusalén. O sea, su destino era Jerusalén. Su objetivo era Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden, en Jerusalén estaba el templo, que era el lugar de adoración. El centro de adoración judío era el templo en Jerusalén. Y Jesús está cerca a alcanzar su destino. Su propósito era llegar a la ciudad santa. Su propósito era llegar a Jerusalén. Y esta narración da comienzo a los eventos de la Semana Santa. Yo prefiero llamarle la Semana de Pasión. La Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que fue la última semana de su ministerio terrenal. O sea, a partir de aquí, lo que ocurre en los próximos capítulos está narrando la última semana del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la Escritura nos enseña que estaba determinado a ir a Jerusalén. Su objetivo era ir a Jerusalén. Y fíjense, es importante entender el contexto, porque cuando uno no viene siguiendo una serie, a veces uno no entiende, bueno, ¿cuál es el objetivo de este viaje? ¿Sabe? A veces no conocemos la manera en que Jesús desarrolló la historia, ¿verdad? Déjeme decirle, si usted quiere conocer la cronología del ministerio de Jesús, es muy fácil. Jesús empezó su ministerio y terminó su ministerio con las Pascuas. Por tanto, las Pascuas son significativas para conocer en qué periodo de su ministerio estaba el Señor. Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén, pero este viaje no era un viaje como otros. Jesús sabía que al ir a Jerusalén, en esta ocasión, él sería rechazado y condenado a muerte por las autoridades. Si usted lee, por ejemplo, en Marcos 8:31, o sea, unos capítulos antes del que leímos hoy,
Jesús le había dicho a sus discípulos lo siguiente, Marcos 8:31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Ok? O sea, Jesús había anunciado que este viaje a Jerusalén implicaría todas estas cosas. Él sabía esto. Así que este viaje, esta llegada de Jesús a Jerusalén demuestra que Él no temía el poder ni la maldad de sus enemigos. Jesús nunca actuó bajo temor, nunca actuó bajo presión. Jesús estaba en control absoluto y total. Déjeme decirle, todos los eventos de esta semana fueron controlados por Él. Todo fue controlado por Él. Y sabe, esta actitud de Jesús iba a alentar a sus discípulos, porque los discípulos estaban atemorizados, estaban acobardados, sabían el peligro que corrían. ¿Ok? Jesús sabía que los líderes judíos ya habían decidido asesinarlo. Él lo sabía. Ahora, solo que ellos no querían hacerlo durante la celebración de la Pascua. Ya lo habían planeado asesinar, pero no querían hacerlo durante la celebración de la Pascua. ¿Cómo sabemos eso? Si usted lee en Marcos capítulo 14, versos 1 al 2, dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Verso 2 dice: pero decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. O sea, ellos tenían temor porque sabían que la gente seguía a Jesús y tenían temor que se formara una revuelta. Así que querían matarlo, pero querían evitar hacerlo durante la Pascua. ¿Ok? Querían esperar que pasaran las fiestas para entonces cumplir su cometido, para entonces poder asesinarlo. Ahora, y ese es el trasfondo de lo que ocurre aquí en este pasaje. ¿Ok? Porque Jesús preparó este evento público precisamente con la intención de que sus enemigos actuaran y lo asesinaran durante la Pascua. ¿Entiende eso? Jesús tenía el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Y según el plan eterno de Dios, ese año Jesús sería el Cordero Pascual. Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Cristo ese año sería el Cordero Pascual. Recuerde que cuando Dios en el Antiguo Testamento envió a Moisés a sacar, a libertar a su pueblo, Faraón no quiso hacerlo. Y Dios envió 9 plagas, ¿verdad? Y en la última plaga precisamente fue la Pascua, en la cual se ordenó a las familias sacrificar un cordero, ¿recuerdan? Y con la sangre del cordero teñir los dinteles y los marcos de las puertas, porque esa noche el ángel del Señor pasaría y toda casa en la cual no hubiera la marca de la sangre, los primogénitos morirían. En Israel no hubo ningún muerto porque todas las casas estaban marcadas por la sangre del cordero. Y después de ese evento, los egipcios dejaron ir al pueblo. Por tanto, ese cordero simbolizaba de alguna manera la muerte vicaria de Cristo que vendría y la liberación que vendría en Cristo. Aquellos corderos simbolizaron la liberación o la redención de Israel de la esclavitud física de Egipto. Ahora vendría un cordero
que vendría a libertarnos de la condenación del pecado y de la separación de Dios. ¿Ok? Cristo es nuestra Pascua. Él fue el Cordero que fue inmolado para, en sustitución nuestra, cuando su sangre es aplicada a nuestros corazones, nuestros pecados son perdonados. Esta declaración enfatiza el papel central de Jesús como el Cordero de Dios, como lo describió Juan el Bautista, ¿verdad? Cuyo sacrificio en la cruz es la base de la fe cristiana y la única esperanza que tenemos de una vida eterna. Así que sus discípulos, Jesús y sus discípulos, estaban haciendo un recorrido y en este recorrido pasaron por Betfagé, ¿ok? Betfagé era un pequeño pueblo justo al este de Jerusalén. Y Betfagé, el nombre de Betfagé significa literalmente casa de higos verdes. Es lo que significa, casa de higos verdes. Y después estuvo en Betania, que significa casa de tristeza, y que era la ciudad natal de Marta, María y Lázaro, los grandes amigos de Jesús, como usted puede ver en Juan capítulo 11, verso 1. ¿Sabe? La aldea de Betania estaba ubicada en la ladera oriental, cerca del Monte de los Olivos, que está a unas 2 millas de la ciudad de Jerusalén. Y en este monte, el Monte de los Olivos, que está entre Betania y Jerusalén, se ofrece una vista espectacular de la ciudad y también del templo. Jesús hizo este recorrido de paso a Jerusalén. Así que hemos examinado su recorrido y ahora vamos a analizar sus requerimientos. La segunda parte del verso 1 en adelante dice: Jesús envió a 2 de sus discípulos. Fíjense, ahora el Señor toma a 2 discípulos y les da instrucciones con requerimientos específicos a estos discípulos. Vamos a ver cuáles fueron sus requerimientos. Verso 2. Y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes. O sea, le dijo exactamente a qué aldea debían dirigirse. Dice: y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino. Fíjese, y estas palabras evidencian la omnisciencia, el conocimiento sobrenatural que tenía Jesús. Jesús sabía que el pollino iba a estar allí. ¿Ok? Sabía que iba a estar allí. Y sabe, el término pollino ahí es la traducción de un sustantivo griego, polos, que significa pollino, o sea, la crianza de una burra. Bien. Y Jesús dio detalles específicos, instrucciones específicas, ¿verdad? Requerimientos específicos. Y dijo que el pollino, fíjense, él explica, el pollino estaría en primer lugar atado. ¿Ok? Y segundo dice, en el cual nadie se ha montado todavía. Nadie. O sea, este animal no había sido domado. No había sido domado. ¿Alguna vez ha intentado montarse en un animal que no se ha domado? Créanme que no es nada fácil. ¿Ok? Ahora, esto sugiere algo, y es que iba a ser usado para un propósito sagrado. Usualmente los animales que iban a ser usados en propósito sagrado eran animales que no habían sido montados, ¿ok? Animales que tenían ciertas características. Y obviamente este pollino sería utilizado para un propósito sagrado, llevar al Hijo de Dios a Jerusalén a comenzar su pasión. Y fíjense, luego él dijo, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita. ¿Sabe? En el griego ahí dice, ho kurios autos, que significa literalmente, su amo lo necesita. Su amo necesita este pollino. O sea, es una referencia a un requerimiento legítimo. Es un rey, un amo, pidiendo que le den algo que le pertenece. ¿Ok? Y fíjense lo que dice. Y enseguida lo devolverá acá. O sea, o enseguida
lo enviará de nuevo acá. ¿Ok? Ahora, observe los requerimientos del Señor que afirman su autoridad divina. Jesús sabía dónde iba a estar, Jesús sabía lo que iba a suceder y Él dio instrucciones específicas, ¿verdad? O sea, todo esto, hermano, demuestra que esto es una acción deliberada en la cual Jesús estaba dirigiendo a los discípulos y a aquella multitud a cumplir sus propósitos. O sea, todo esto alrededor de esta celebración, Jesús estaba preparando la celebración. Él era el que estaba a cargo de organizar, de orquestar, de preparar todo. ¿Sabe? Cuando usted lee los evangelios se va a dar cuenta que usualmente quienes se encargaban de preparar las cosas eran los discípulos, no Jesús. Sin embargo, aquí es al revés. Aquí es Jesús quien está organizando todo y diciendo, ok, quiero esto, quiero aquello, quiero que hagan esto de esta manera. ¿Ok? Él está organizando cada uno de los eventos y estaba dirigiendo a los discípulos y también a la multitud. Y había un propósito en esto. O sea, ¿por qué Jesús dio estos requerimientos específicos? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué? Bueno, había un objetivo. O sea, no era por gusto. Jesús estaba cumpliendo con estas acciones una profecía específica. En Zacarías 9, verso 9, el profeta Zacarías había anunciado lo siguiente: regocíjate sobremanera, hija de Sión. El término Sión, si usted no sabe, es un diminutivo de Jerusalén. Se refiere a la santa ciudad. ¿Ok? Por tanto, cuando se habla de Sión, se habla de la ciudad de Jerusalén. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Note lo que dice a continuación. Tu rey viene a ti justo y dotado ¿de qué? De salvación. Humilde, montado en un ¿qué? Pero note lo que dice a continuación. En un pollino, hijo de asna. ¿Se da cuenta por qué tenía que ser un pollino? O sea, Jesús estaba cumpliendo todas las profecías al más mínimo detalle. Al más mínimo detalle. ¿Por qué? Porque todas estas acciones, todo lo que él estaba haciendo, estaba identificando claramente a Jesús como el Rey Mesías prometido. Estaba evidenciando que él es el Rey Mesías prometido. Zacarías había profetizado la venida de un rey justo y manso, que traería salvación. Recuerde, la Pascua significaba salvación, redención, la redención de Israel de Egipto. Ahora venía un rey que traería salvación, solo que sería una salvación diferente, no física, no temporal. Y sabe, Marcos escribió este evangelio a los cristianos de Roma. Marcos escribió este evangelio a los creyentes de Roma. Y cuando Marcos escribió este evangelio, los creyentes de Roma podían apreciar el contraste entre la manera en que Jesús entró a Jerusalén y la entrada de los emperadores y los generales romanos cuando regresaban de sus guerras. Como dije, la mayoría de las Biblias y muchas veces nosotros llamamos a este evento la entrada triunfal de Jesús, ¿cierto? La entrada triunfal de Jesús. Déjeme decirle, en las procesiones triunfales de los romanos, el general que había ganado la victoria se montaba o cabalgaba en un corcel, usualmente blanco, a la cabeza de una procesión que incluía a sus soldados, además a un grupo de cautivos del pueblo que había sido conquistado, y además una exhibición de parte del botín que habían obtenido en el triunfo como un símbolo de la conquista sangrienta. O sea, esa era la manera en que los
césares y los generales romanos entraban triunfalmente, ¿ok? Ellos recorrían en Roma la vía sacra hasta llegar al templo de Júpiter en la colina Capitolina, perdón, ese nombre me costó trabajo pronunciarlo, Capitolina, está feo. Y ese era el recorrido que hacían estas personas, y esa entrada era una entrada triunfal, pomposa, en la cual los generales se vanagloriaban delante del pueblo y la gente lo alababa y lo reconocía y le daban la bienvenida. ¿Ok? Jesús iba a hacer su entrada a Jerusalén, pero iba a hacer su entrada en un burro, símbolo de paz y no de guerra. Detrás de Jesús venía un séquito compuesto por un grupo de discípulos que mayoritariamente eran pescadores galileos, hombres pobres. ¿Ok? Ellos, sus discípulos, eran los trofeos de su conquista. Los trofeos de su conquista. No una conquista como los generales romanos por medio de la violencia y la guerra, sino una conquista por medio del amor inquebrantable de Jesús. Lo seguía una multitud que lo buscaba, porque estaban más interesados en las sanidades que Jesús hacía y en la provisión de los panes y los peces, pero que en realidad no querían tener nada que ver con Jesús. No amaban a Jesús. Y el punto que quiero que usted entienda, amado hermano, es que en toda esta preparación, esta no fue una entrada triunfal. Si comparamos esta entrada con lo que hacían los generales romanos, con lo que hacían los césares, esta no fue una entrada triunfal de Jesús. ¿Ok? La verdadera entrada triunfal de Jesús, si usted quiere saber cuál va a ser la verdadera entrada triunfal de Jesús, usted puede leer sobre ella en Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Esa va a ser la entrada triunfal del Señor. Dice la Escritura: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Note, no va a entrar en un pollino, no va a entrar como siervo sufriente, va a entrar en un caballo blanco y viene a hacer justicia, guerra contra sus enemigos. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos, note que aquí se vienen ejércitos, que lo acompañan en los cielos, vestidos de lino fino y blanco, limpio, lo seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando Cristo venga a hacer su entrada triunfal, no va a quedar un enemigo vivo. La matanza va a ser incomparable. Todo aquel que blasfema su nombre, que se opone a él, va a quedar muerto instantáneamente. Esa va a ser la entrada triunfal de Jesús. Ese día Jesús destruirá a todos sus enemigos. Ahora, al seguir leyendo, descubrimos que
Los discípulos, ellos, en verso 4, fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta fuera de la calle. O sea, encontraron todo tal cual y Jesús les había dicho. Dice, y lo desataron y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús, les había dicho y le dieron permiso. O sea, aquí vemos que todo esto estaba orquestado por Jesús y que Él estaba en absoluto control de todas las circunstancias. Los discípulos siguieron los requerimientos de Jesús al pie de la letra y regresaron con el pollino y todo lo que ocurrió tal cual el Señor lo había dicho. Así que hemos examinado sus requerimientos y finalmente vamos a ver, hermanos, su recibimiento. Versos 7 al 11. Dice, entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Él se sentó sobre él. O sea, sobre el pollino, y muchos tendieron sus mantos en el camino. Esto de tender los mantos sobre el pollino y de tender los mantos sobre el camino era un reconocimiento a la dignidad real de Jesús. Era una manera en que las personas acostumbraban a rendirle homenaje a los reyes, a la realeza. ¿Ok? Y fíjense que dice a continuación, y otros tendieron ramas de palmera. Aquí no lo dice, pero eso era lo que tendieron, ¿verdad? Por eso usted ve la tradición católica dice el domingo de Ramos, le llaman así, ¿verdad? Y ponen una ramita detrás como si el ramo tuviera algún tipo de poder sobrenatural para proteger la casa, ¿cierto? Simplemente esto lo pusieron ahí, dice, habían cortado en los campos. O sea, era un medio de homenajear, de rendir culto al rey que venía, O sea, con estas acciones, el pueblo estaba diciendo, este es nuestro rey. ¿Entiende eso? Verso 9 dice, los que iban delante y los que lo seguían gritaban, ¡Hosanna! O sea, aquí Marcos está citando un pasaje específico que está en el Salmo 118. El Salmo 118 forma parte de los salmos del Hallel, que son los salmos que los judíos cantaban en las celebraciones y específicamente en la celebración de la Pascua. Son los salmos del 113 al 118, ¿verdad? Y el término Hosanna es una palabra que significa salva, te rogamos, sálvanos ahora. ¿Ok? Es el significado de esa palabra. Se usaba como un ruego y después se convirtió en una palabra que se usaba para adoración. Bien, y viene específicamente del Salmo 118 en el verso 25. Salmo 118, verso 25, note lo que dice la palabra de Dios. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. O sea, este salmo celebra la procesión real del Mesías. Anunciaba el recibimiento del rey Mesías anunciado. Y sus gritos de Hosanna era un clamor de salvación. Sálvanos ahora. Estaban pidiendo. Sálvanos ahora. Pero ¿sabe qué? Estas personas no tenían puesta su mente en un reino celestial, sino en un reino terrenal. Estaban diciendo, sálvanos del dominio de Roma, sálvanos y restituye nuestra nación a la gloria del reino davídico, a la gloria del reino de Salomón. Querían que Jesús los libertara del yugo romano y no del yugo del pecado. No del yugo de la esclavitud del pecado. ¿Sabe? Jesús entró a Jerusalén un día específico, el día en que los corderos eran llevados a los hogares judíos en preparación de la Pascua. El día en que
las familias debían llevar el cordero que iba a ser sacrificado el día de la Pascua, ese mismo día fue el día que entró Jesús a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él sería el cordero pascual. Todos estos arreglos que el Señor hizo eran una afirmación deliberada y dramática de que Él era el Rey Mesías esperado. Anunciaban que Él era el Rey que traería salvación, como anunció Zacarías. Traería salvación a su pueblo. Como dije, los judíos cantaban estos salmos del Jalel durante la fiesta de la Pascua y era lo que estaban haciendo aquí en este recibimiento de Jesús en la ciudad santa, ¿verdad? Fíjense que continúa diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, están diciendo que Jesús había venido en el nombre del Señor. O sea, ¿para qué fue que Él vino? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Él lo dijo muchas veces, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Él vino a hacer lo que el Padre le había dicho que hiciera. Y lo que Él debía hacer era salvar a su pueblo de sus pecados. Esa era su misión. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo lo haría? ¿Entraría a Jerusalén? ¿Derrocaría al rey e impondría un reino? No, Él lo haría muriendo como sustitutos de nuestros pecados. Muriendo por aquellos a los cuales iba a salvar. Así como el cordero que fue sacrificado en la Pascua con su sangre significó la liberación de algunos, así la sangre de Cristo significaría la salvación de aquellos que reciben esa sangre como una marca sobre sus corazones. La pregunta es, ¿entendía la gente que Jesús era el Hijo de Dios y que venía a dar su vida como rescate para salvarlos del pecado? La respuesta obvia es no. Como dije, ellos esperaban un libertador físico, no espiritual. Querían que Jesús los libertara del gobierno de Roma, no de la esclavitud del pecado. Como dijo el predicador puritano J.C. Riley, el Hijo Eterno de Dios estaba a punto de sufrir en lugar de la humanidad pecadora. El gran sacrificio por el pecado estaba a punto de ser ofrecido. El gran Cordero Pascual estaba a punto de ser inmolado. La gran expiación por el pecado del mundo estaba a punto de realizarse. Por lo tanto, ordenó que su muerte fuera eminentemente pública. Él dominó los acontecimientos de tal manera que los ojos de toda Jerusalén estaban fijos en Él. Y cuando murió, murió ante muchos testigos. O sea, fueron estos eventos y fue lo que sucedió con este recibimiento lo que llevó a los líderes judíos a decidir, no podemos esperar más, a este hay que aniquilarlo. Y ese era el propósito de Jesús. Note el verso 10 lo que dijeron, bendito el reino de nuestro padre David que viene. O sea, fíjense, estas palabras eran unas palabras de bienvenida mesiánica. Y el cumplimiento de la promesa de que un descendiente del rey David establecería un reino, el reino de Dios en la tierra. O sea, Dios le había dicho a David que uno de sus descendientes establecería un reino en la tierra y que él ocuparía el trono no de manera temporal, sino eternamente. Usted puede ver esa promesa en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 13 al 16. Y la Biblia nos dice que Jesús era un descendiente del rey David, según la carne, ¿verdad? Pablo lo dice en Romanos 1:3, y usted lo ve, por ejemplo, en la genealogía de Mateo, cuando empezamos Mateo, recuerda que empieza diciendo, Jesucristo, hijo de
David. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso demuestra que Jesús es el legítimo rey que vendría, el rey de la promesa, el rey davídico que había sido anunciado, ¿verdad? Como rey mesiánico y como descendiente legítimo de David, Jesús estaba entrando en la ciudad real. Y fíjense, vuelvo al punto, no entró como los generales romanos, no entró como un caudillo conquistador, sino montado en un burro, como un rey de paz, como lo había predicho las Escrituras. Su primera venida, Jesús vino para ser el siervo sufriente, para ser el Cordero Pascual, para morir en lugar nuestro, para rescatarnos del pecado. Y este evento marcó un punto de inflexión, ya que Jesús fue ovacionado públicamente con aclamaciones que eran propias única y exclusivamente del Mesías. Los habitantes de Jerusalén y los peregrinos lo recibieron y lo ovacionaron como el rey Mesías. ¿Sabe que antes de eso ya los judíos habían intentado hacerlo rey? ¿Sabe eso, verdad? Y él lo había evitado. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 15, una ocasión en que él hizo unos milagros y la multitud al ver todo eso estaba emocionada, ¿verdad? Y en Juan 6:15 dice, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. ¿Se da cuenta? Él había evitado ese reconocimiento público. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de su muerte. Pero ahora, en el calendario de Dios, era el tiempo de que Él diera su vida en rescate por nosotros. El Cordero debía ser sacrificado. Y es en eso, por esa razón, que ahora Jesús acepta ser recibido y reconocido como rey, porque su objetivo era que los líderes judíos vieran estas acciones y ejecutaran el plan de asesinarlo, de crucificarlo durante la Pascua. Su muerte significaría la consumación de su obra de redención. Su muerte no significaría una derrota. Que mataran a Jesús no significaría una derrota, significaría la consumación de la obra de salvación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Debía haber un justo que pagara por un injusto. Debía haber un sacrificio que fuera suficiente para satisfacer la justa ira de Dios. Y como consecuencia de estos sucesos, amados hermanos, los principales sacerdotes y los escribas tomaron la decisión de ejecutar a Jesús. Y fíjense que después la multitud decía, Hosanna en las alturas. O sea, esto significa, sálvanos ahora, oh Dios, que estás en el cielo. Y note, este es el clamor del pueblo, ¿verdad? Mientras Jesús entraba a Jerusalén, sálvanos, sálvanos. Sin embargo, Jesús sabía que muy pronto, muchas de aquellas mismas personas que estaban gritando, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, dirían, no queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. No tenemos más rey que César. Mátenle, crucifíquenle, no le queremos. Jesús fue rechazado por los líderes y por el pueblo judío. Sin embargo, Dios lo convirtió en el Salvador de su pueblo y en el centro de la devoción de su pueblo. Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Para el cristiano, Jesús es todo. Jesús es todo, porque en Él somos perdonados, en Él somos reconciliados con Dios, y sin Cristo no somos nada, somos simples pecadores condenados a la eternidad en el infierno. En su primera venida,
Jesús vino como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Pero en su segunda venida vendrá como el león rugiente de la tribu de Judá. ¿Qué hizo el Señor a continuación? Verso 11. Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, fíjense, el significado de la entrada de Jesús en Jerusalén no era político. ¿Cómo lo sabemos? Él no fue al castillo, ¿verdad? O sea, el significado de la entrada de Jesús no era político, era espiritual. Él no fue al palacio, él fue ¿a dónde? Al templo. Y eso significaba que no había venido a libertarlos del dominio de Roma. Él no venía como un conquistador militar, como un conquistador físico, ¿ok? Sino que venía a conquistar el mayor peligro que sufren los hombres, que es el pecado. El pecado nos condena ante Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva a la separación eterna de Dios. El Señor inspeccionó el templo y sabe, dice ahí, fue al templo y después de mirar todo alrededor, miró lo que estaba ocurriendo con una mirada seria, triste. Y déjeme decirle, el término tiene implicaciones judiciales. Implicaciones judiciales. Si usted continúa leyendo el Evangelio, se va a dar cuenta que al siguiente día Jesús fue y purificó nuevamente el templo. Lo hizo 2 veces, al inicio de su ministerio y en la última semana de su ministerio. Jesús fue y expulsó a todos los negociantes, a todos los cambistas. Usted puede ver eso en Marcos 11, 15 al 19. Ahí se narra, ¿verdad? Y dice que luego salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. ¿Sabe? En esa semana, el único día que él pernoctó en Jerusalén fue la noche en que fue apresado. El resto del tiempo, él lo pasó con sus amigos y con sus discípulos, con las personas más cercanas a él, las personas que más lo amaban. ¿Ok? Y esto demuestra que Jesús no se dejó engañar por la entusiasta bienvenida que le dio la multitud. Jesús no se dejó engañar por la entusiasta bienvenida que le dio la multitud. Jesús sabía que cuando ellos comprendieran plenamente el tipo de ministerio que él había venido a cumplir, iba a ser rechazado. Jesús se presentó públicamente como Rey Mesías. Este domingo, con estas acciones, Jesús se presentó ante su pueblo como el Rey Mesías. Y esto exigía una decisión de todos aquellos que estaban allí. Y mientras muchos, lo rechazaron y planearon su muerte, otros les rindieron lealtad y obediencia. Y sabe, así ha sido por 2000 años, por más de 2000 años. En el mundo existen 2 clases de personas: los que rechazan, odian y blasfeman a Jesús, y aquellos que les rinden sus corazones y los reconocen y los reciben como su único y suficiente Señor y Salvador. Y la pregunta en esta mañana más importante que yo quiero que tú lleves y que tú medites y que tú te hagas: ¿qué persona eres tú? ¿Eres de los que rechaza o de los que recibió a Jesús como Señor y Salvador? Déjame decirte, esta pregunta no es cualquier pregunta. Es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse. ¿Sabes por qué? Porque de la respuesta que tú des a esa pregunta depende tu destino eterno. La Escritura dice en Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por Él. Pero note lo que dice el verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, y este es el punto importante en este mensaje, así como Jesús aquel día se presentó y hubo gente que lo rechazó y gente que lo recibió, hoy Jesús se presenta en este lugar como Rey, como Mesías, como Salvador. Y cada uno de nosotros tiene que definir si lo va a rechazar o lo va a recibir. Y aquellos que lo rechazan deben estar claros que su destino eterno es la condenación, porque la Escritura lo deja muy claro. Por tanto, si tú no has recibido al Señor, hoy puede ser el día de tu salvación. Yo te exhorto a que tú hoy te arrepientas de tus pecados y vengas a los pies del Señor. Y si tienes deseado hablar con algún hermano, algún líder, déjanos saber y estaremos encantados de ayudarte si tienes alguna duda. Les invito a orar. Padre nuestro, te damos gracias de nuevo, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Y sobre todo por el privilegio, Señor, de poder llegar a comprender la verdad divina, la verdad que transforma vidas, la verdad que trae vida eterna a quienes la creen. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, porque ella es viva y eficaz y nos transforma, Señor. Ruego, Señor, que tú abras el corazón de los pecadores que quizás el día de hoy se hayan sentido atraídos a ti. Y ruego, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy se arrepientan de sus pecados y reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén.